Muy buenas tardes, en el día de hoy les estaremos presentando un video muy importante acerca de un estudio llamado el experimento de Hans Thor. Antes de iniciar queremos saber quién lo implementó, quién lo propuso y por qué. También queremos saber cómo ser productivos tanto en el trabajo como en nuestros estudios y cuál es la verdadera clave de la productividad. Esto mismo se preguntó el economista, psicólogo, sociólogo Elton Mayo. George Elton Mayo nació en el año de 1880 en Adelaida, Australia. Ahí estudió en su país psicología, fue profesor de la escuela de Harvard y Filadelfia, Estados Unidos, y fue el padre de las relaciones humanas. ¿Cuál era su objetivo o su principal interés? Fue estudiar esos efectos psicológicos que se producían en las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. También demostró de que no existía cooperación de los trabajadores en los proyectos, de que si estos no son escuchados ni considerados por sus superiores, es difícil o casi imposible llegar a los objetivos propuestos. Por eso las opiniones y la participación eran importantes en los grupos. Iniciemos. ¿En qué consistió este experimento? Como se los mencioné anterior, este experimento se llama el experimento de Hans Thor y fue aplicado a una fábrica de ingeniería eléctrica llamada Western Electric Company. Esto se aplicó en la década de 1927 y 1932 en un barrio llamado Hanston, cerca de Chicago. Pero nos preguntamos por qué esta empresa. Porque esta empresa venía presentando problemas en los procesos de producción, en la rotación y había retiro del personal. A continuación les vamos a presentar las 4 fases importantes en este experimento. Durante la primera fase del experimento se escogieron a 2 grupos de obreros, los cuales se encontraban realizando las mismas actividades en las mismas condiciones laborales. Al primer grupo de obreros se le escogió a trabajar bajo la intensidad variable de la luz y al segundo grupo se le colocó a trabajar bajo la intensidad constante de la luz. Esto con el fin de averiguar qué efecto producía la iluminación en el rendimiento de ellos. Los observadores no encontraron la relación directamente con estas variables. Sin embargo, encontraron relación con otras. Una de estas es el factor psicológico. Los obreros reaccionaban al experimento de acuerdo con sus condiciones personales. Es decir, creían que estaban en la obligación de aumentar su producción cuando la iluminación era alta y disminuir su producción cuando la iluminación disminuía. Se comprobó la importancia del factor psicológico sobre el factor fisiológico, la cual es la relación entre las condiciones físicas y la eficiencia de los obreros. Puede ser afectada con condiciones psicológicas. Al reconocer la existencia del valor psicológico solo en cuanto a la influencia negativa que tiene este en los obreros y en la producción que realizan ellos en la empresa, los investigadores pretendieron disminuirlo o eliminarlo del experimento por considerarlo inoportuno. Entonces, extendieron la experiencia a la verificación de la fatiga de los trabajadores por los siguientes aspectos, los cuales son las actividades laborales, el cambio de los horarios en la empresa, la introducción de periodos de descanso y los aspectos fisiológicos de ellos mismos. En conclusión, en la primera fase de este experimento se realizó con el fin de conocer el efecto de la iluminación sobre el rendimiento que tiene en los obreros.
para la producción en la empresa. ¿Cómo se hizo? Se escogieron 2 grupos de obreros, los cuales ejecutaban las mismas actividades en las mismas condiciones en la empresa. El grupo, como les comenté anteriormente, el primer grupo trabajó bajo la intensidad variable de la luz y el otro bajo la intensidad constante. En la segunda fase del experimento, lo que se pretendía observar era qué efectos tendrían al momento de introducir periodos de descanso durante la jornada de trabajo, al igual que el ofrecimiento de refrigerios y la reducción de horarios, etc. En el grupo de observación, el grupo de control mantiene las condiciones normales de trabajo. En esta fase, nuevamente se seleccionan 2 grupos de trabajo. Se comparan los niveles de producción de ambos grupos. A ambos grupos se les selecciona un supervisor en común. Al grupo de observación se le asigna un observador de tareas específicas. Y esto con el fin de ver qué resultados se tiene al momento de hacer todos estos experimentos para ver el rendimiento y la satisfacción que tienen los trabajadores. Y en conclusión de esta segunda fase, se tuvo como resultado que los operarios trabajan con más tranquilidad, que el ambiente de trabajo está sin presión y así era más satisfactorio, que no había temor hacia el supervisor al momento de ellos ejecutar sus labores, que se desarrollaron sentimientos entre personas del grupo de observación más allá de las relaciones laborales. Otras fueron los operarios se motivaron entre ellos y así tener un mejor rendimiento y una mejor comunicación, y se desarrollaron características de liderazgo y objetivos comunes entre los grupos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la tercera fase. La tercera fase consistió en la realización de la entrevista dirigida a los operarios, con el propósito de identificar esas actitudes y esas opiniones acerca del trabajo que ellos desempeñan. Por eso era importante conocer las opiniones, la libre expresión de cada trabajador, y se dieron cuenta que existía un grupo dirigido por un líder, que se creó dentro del clima laboral de forma natural, ya sea por una forma de interés común o una simple amistad. Pero cualquiera que no respetaba las reglas era sacado del grupo, es decir, expulsado. Lo que llevaba como propósito o como estándar era esa manera. ¿Para qué? Para trabajar dentro de la producción, para producir mejor. En conclusión, se dieron cuenta que la opinión del trabajador era importante. Se dieron cuenta que habían trabajadores leales, habían trabajadores comprometidos, responsables, respetuosos y que cumplían con las normas, cumplían con las reglas de este grupo. Entonces, aunque la gerencia o la parte empresarial no estaba de acuerdo porque era como revolucionar al trabajador, terminaron aceptando que esto podía aumentar el ánimo del colaborador. Al expresar o al conocer las opiniones de ellos, podían aumentar la productividad. Este era el experimento. Este experimento basó más que todo en la opinión de los trabajadores, en conocer qué clima organizacional se generaba dentro de la tarea, dentro de cada persona que producía. Este experimento llegó a permitir eso. Experimento de Hauptron. Voy a hablar sobre la cuarta fase, que consistió en analizar la organización informal de los operarios. Estructuró una estructura salarial
es decir, que existía un salario por hora hombre laborada, con varios factores condicionales y un salario mínimo por hora en el caso de interrupciones en la producción por causas independientes a los trabajadores. Estos salarios solo se aumentaban si la producción incrementaba. Entonces, también otro objetivo de esta cuarta fase fue determinar y familiarizarse con la organización social paralela a la establecida por la gerencia, que se suponía que era la causante de la productividad de los empleados. Esta se inició en noviembre de 1931. Se logró estudiar relaciones entre la organización formal impuesta por la gerencia y la organización informal desarrollada por los empleados. El ambiente de este grupo era un ambiente de amistad, intercambiaban tareas, se divertían, realizaban bromas, tenían un código de conducta muy bueno. También se identificaron un nuevo tipo de liderazgo dentro de la organización. ¿Cuál fue el propósito de este experimento en esta fase? Conocer los propósitos del grupo, estado de ánimo y actitud ante el trabajo y tipo de supervisión y grupo informal. ¿De qué manera los realizaron? Pues ellos escogieron dos grupos que realizaban la misma actividad. Entonces, en esta misma sala colocaban un supervisor dentro de la sala y una persona que estaba encuestando a los trabajadores por fuera. Entonces, se pudo notar que los trabajadores, por ese gran vínculo de amistad que tenían, crearon mañas, crearon alianzas, pues ya que las personas pues la gerencia de esta fábrica les dijo que el propósito de este era que si a ellos les iban a aumentar el sueldo siempre y cuando la producción aumentara. Entonces, ¿cuáles fueron las mañas, cuáles fueron las alianzas que ellos realizaron para que pudiera haber un aumento en el sueldo? Por un tiempo ellos realizaban la producción muy lentamente, o sea, no producían casi que nada. Entonces, cuando llega el momento, ellos empiezan a producir lo que ellos producían normalmente antes del experimento, pero entonces en la gerencia esto ¿qué se ve reflejado? Que había un aumento en la producción, entonces para que a ellos le pudieran aumentar el salario. Entonces, de esta manera podemos concluir que la situación social del grupo tiene que tratarse como un sistema social. Muchas gracias. Para finalizar el experimento, que fue creado por el señor Elton Mayo, fue aplicado en una empresa llamada Western Electric Company, con el fin de analizar el comportamiento, con el fin de aumentar la productividad y la eficiencia dentro de la compañía. A él se le ocurre esta maravillosa idea. ¿Por qué? Porque él tiene una ideología que en las fases anteriores pueden ver. Él quiere cambiar la actitud mental de los trabajadores. ¿Con qué fin? Con entender un poco cuáles son las relaciones humanas. ¿Para qué? Porque si de cierta manera el empleado se siente bien o está a gusto con su labor, puede ser más eficiente y será mucho más productivo. Como resultado de este experimento del señor Elton, hoy por hoy tenemos esas bases de la escuela de las relaciones humanas. Gracias a esto podemos identificar cuál es el comportamiento, ¿sí? ¿Cuál es la manera que deben comportarse los colaboradores dentro de las organizaciones? También podemos identificar las relaciones humanas que se encuentran dentro de nuestra compañía. Gracias a este maravilloso experimento y a esta grandiosa idea que tuvo el señor Elton Mayo. Muchas gracias.